Buenas tardes a todos. A continuación vamos a tener la charla de distancias estelares a cargo del profesor Fabián Chaverri, quien cuenta básicamente con un año de trabajos con el INAOE, que es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México. Trabaja con la Universidad de Costa Rica en el área de astrofísica, es colaborador con el CINESPA y actualmente se encuentra también laborando en lo que es el Bachillerato Internacional para Estudiantes de Colegio de cuarto y quinto. Entonces él nos estará presentando esta charla de distancias estelares y pues, bueno, a continuación los dejo con él. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar un poco de distancias estelares. Como ya lo dijo Denis, vamos a ir avanzando ciertas temáticas interesantes. Y bueno, primeramente presentarme, como Denis ya dijo casi que todo, pero actualmente estoy terminando mi maestría y estoy trabajando en astronomía extragaláctica. Eh, Los tópicos son dos muy puntuales, ¿verdad? Que son escalas estelares, que es una escala en general, y luego ver qué es una unidad y cómo se mide, cómo medimos en el espacio, ¿verdad? Porque tal vez cuando usted se propone medir tal vez en su casa con una regla o con un cronómetro, pues se vuelve fácil, ¿verdad? Pero cómo medimos distancias entre estrellas o la distancia que hay desde la Tierra hasta el Sol o cosas así, ¿verdad? Entonces, esas preguntas vamos a intentar responderlas hoy. Lo primero que nos podemos preguntar es qué considera uno o qué objeto es un objeto grande, ¿verdad? ¿Qué es ser pequeño? ¿Y qué escalas existen en el universo? ¿Verdad? Esta imagen, interesantemente, el personaje más pequeño mide creo que menos de 1,50 o tal vez 1,50 de estatura, y el más alto mide 2,24 metros, que para una escala de un ser humano pues nos parece sumamente alto. De hecho, a él le decían el gigante. Eh, Manteniendo escalas grandes, ¿verdad? Hablar de ballenas azules siempre es un animal pues bastante majestuoso y bastante en escala grande, ¿verdad? 70 metros de largo, pues pareciera ser una distancia que podríamos considerar grande o importante. Al final de la charla de hoy, pensaría, ¿verdad?, que la idea es que ustedes se den cuenta que estas escalas van a cambiar lo suficiente, ¿verdad? Y nos vamos a abrir un poco el concepto de lo que realmente significa algo grande o algo pequeño, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dice ahí medidas clásicas de distancia. La primera es la escala más usada en el día a día, ¿verdad? Que es el kilómetro. La equivalencia de 1 kilómetro son 1000 metros. Y dice ahí la escala clásica usada en distancias terrestres. Es decir, cuando usted dice, no sé, salí a correr, tal vez diga salí a correr 1 kilómetro, salí a correr 5 kilómetros, una maratón, por ejemplo, son 42 kilómetros. Entonces, estas escalas son del día a día, por así decirlo. Ahí tal vez no sé dónde son los participantes de hoy, pero una distancia interesante es la distancia que hay más o menos entre San José y Liberia, ¿verdad? Que serían 250 kilómetros. Y entre Costa Rica y España hay alrededor de 8.500 kilómetros, ¿verdad?, de distancia. Entonces vean cómo poco a poco se va haciendo más grande esa escala de distancia, ese tamaño al cual vamos a empezar a manejar. Aumentando la escala, ¿verdad? Y ahora sí empezamos a hablar de lo que sería salirnos de la Tierra. Ya hablamos de la Tierra, ya hablamos del contexto en el cual estamos ambientados siempre. Hablamos de, no sé, el tamaño grande para una persona, 2,24 metros de gigante tal vez. Un animal muy grande, pues consideramos una ballena azul de 70 metros. Ahora hablamos de distancias tal vez de recorridos, 5 kilómetros una carrera corta, 42 una maratón y así sucesivamente hasta hablar de la distancia hasta España, ¿no?, que pareciera ser un país lejano, ¿no? Ahora sí, hablemos de cómo manejamos nosotros las distancias entre, por ahora, el sistema solar. Eh, Dice ahí, la escala clásica usada para medir distancias dentro del sistema solar va a ser la unidad astronómica. La unidad astronómica va a equivaler a 149 millones de kilómetros.
¿ok? Casi, más bien casi 150 millones de kilómetros. Es decir, ya ni siquiera estamos considerando un número cercano a cualquier distancia en la Tierra. Ya estos son distancias sumamente grandes. Y dice ahí, una unidad astronómica, pues es la distancia promedio más o menos que hay entre la Tierra y el Sol. Entonces ya tenemos nuestra primera definición de hoy, ¿verdad? Podemos tal vez resaltar un poco. La distancia promedio entre la Tierra y el Sol va a estar definida como exactamente esa unidad astronómica. Ahora bien, algunas otras distancias importantes que se pueden utilizar a nivel de unidades astronómicas, pues podríamos decir que la distancia entre la Tierra, entre Júpiter y el Sol, ¿verdad? Esa es una órbita de un tamaño interesante, 5 unidades astronómicas. Y luego la distancia que hay desde el Sol hasta el cinturón de Kuiper, ¿verdad? Que serían 50 unidades astronómicas. Vean aquí en el dibujo cómo estas escalas se van haciendo un poco más grandes. Vean el tamaño del cinturón de Kuiper comparado, ¿verdad? Como con la distancia que nosotros estamos con respecto al Sol, ¿verdad? Digamos que este fuéramos nosotros. Bueno, ahí tal vez ese color no fue el más óptimo. Déjenme cambiar de color. Esta es la distancia que hay entre nosotros y el Sol. Y esta es la distancia, como les decía, que hay, ¿verdad? Más o menos 50 veces más, ¿verdad? Entonces, para ir dándonos ideas de cómo va cambiando. ¿Y nosotros? En sociales también pasa eso, Entonces, ¿cuántos? Dentro de las medidas clásicas de distancia, vamos poco a poco avanzando, ¿verdad? Empezamos de nuevo con la escala de la Tierra, ahora la escala del sistema solar, ahora agrandémoslo a la distancia que hay entre estrellas, ¿verdad? Y para utilizar la distancia que hay entre estrellas, vamos a tener que definir una nueva cantidad. Esa nueva cantidad va a ser el año luz, ¿ok? El año luz, como dice ahí, son 63.240 unidades astronómicas, es decir, otra vez estamos escalando cosas mucho más grandes. 1 kilómetro, 1000 metros. Una unidad astronómica, 150 millones de kilómetros. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Que un año luz son 63.240 unidades astronómicas. ¿Ok? Poco a poco esa escala va creciendo, va creciendo, va creciendo y nos va dando una idea de el tamaño tan insignificante que puede llegar a tener la Tierra comparado con el universo como un todo. Bueno, ahí esto está un poco mal, ¿verdad? Aquí esto fue un error mío a la hora de pasar el valor. Esto era 10 a la 2, era una potencia. Pero dice ahí, es más o menos 9,46 por 10 a la 12 kilómetros, ¿verdad? Y como les decía, es la escala clásica usada para distancias entre estrellas. Por ejemplo, a 4.2 años luz de distancia está la estrella más cercana a nuestro Sol, que se llama Próxima Centauri, ¿verdad? A 8.6 años luz está la estrella Sirio, que si no sabían es la estrella más brillante del firmamento y está ubicada en la constelación del Can Mayor, ¿verdad? A 550 años luz de distancia está una estrella que me parece interesante que sepan hoy que está ahí, que se llama Antares, porque en los cielos de junio, julio, mayo, ahora estamos en mayo, entonces funciona también, es una constelación que está, digámoslo así, durante la mayoría de la noche. Entonces, si logran ubicar la constelación del Escorpión, entonces podrían ubicar esa estrellilla. Se ve un color rojizo, ¿ok? Y bastante brillante en esa zona. Muy bien. De nuevo, seguimos expandiendo nuestra idea de lo que es una escala, ¿verdad? Voy a seguir reiterando esta idea, ¿verdad? Empezamos en el tamaño de un ser humano, ya 2,24 metros era una persona muy alta. Seguimos la distancia desde la Tierra, desde San José hasta Liberia, de Costa Rica hasta España, y poco a poco hemos ido expandiéndonos hasta decir, bueno, la estrella Antares, o la estrella más brillante del firmamento como Sirio, está a distancias de años luz. Ahora, una última escala importante es la escala que utiliza los parsecs. Los parsecs originalmente están definidos como 3.26 años luz. La relación no es tan violenta, digamos así, no es tan grande. Pero cuando
se utilizan los parsecs, generalmente se utilizan escalas de kilo o inclusive megaparsecs. Recuerden que kilo significa 1000 veces algo y mega significa 1.000.000 de veces algo, ¿verdad? Entonces, 1.000.000 de parsecs es un megaparsec. 1000 parsecs es un kiloparsec. Entonces vean que el diámetro de la Vía Láctea, que es la galaxia en la que nosotros vivimos, es de 30 kiloparsecs, ¿verdad? Ese tamaño es bastante considerable. 770 kiloparsecs es la distancia que hay desde nosotros hasta la galaxia más cercana que, bueno, esta no es la más cercana que tenemos, pero esta galaxia es una galaxia con la cual eventualmente vamos a chocar, ¿ok? Estamos en camino a chocar. Entonces esa galaxia se llama Andrómeda. Y bueno, también un dato interesante, y por eso es que puse esta imagen por acá, es la distancia a esa galaxia que está por ahí, que se llama M87, y son 16.1 megaparsecs. Es decir, 16.1 millones de parsecs de distancia está ese objetillo que está por ahí. Ese objeto que ustedes ven acá, en esa imagen, ¿verdad?, de color rojizo, es básicamente la primera imagen que se ha logrado obtener de un agujero negro, ¿verdad? Y esa imagen que está ahí es la imagen del agujero negro que está en el centro de esa galaxia que se llama M87. Muy bien. Bueno, entonces ahora, me disculpan un segundo, voy a parar de compartir y les voy a poner, ya que hablamos de las escalas, podemos entonces, voy a compartirles el video para poder, que tenemos una idea, que es una escala, ver visualmente qué significa esa escala. Vamos a ver, compartir pantalla, sería aquí, y compartir con sonido.
Muy bien, entonces, bueno, pues eso es más o menos como la idea de la escala, ¿verdad? Cómo va aumentando, cómo va cambiando. Vamos a ver, comparto aquí otra vez la pantalla. Y nos da una idea, ¿verdad? Puntual de cómo va ese aumento, ¿verdad? Y por eso es que yo fui gradual en el sentido de darles ideas más conocidas, ¿verdad? Cuánto es la distancia en cosas de Costa Rica, ¿verdad? Y así. Pero ya luego ya no se puede, ¿verdad? Ya hay que manejar las escalas a nivel global, bueno, primero global, luego universal o bueno, dentro de nuestro sistema solar para luego irnos al universo, ¿verdad? Entonces, este, es importante tener esa diferenciación. Muy bien, ahora sí, a todo esto, ¿verdad? ¿Cómo medimos? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos genuinamente que la distancia entre el Sol y la Tierra es una unidad astronómica? ¿Cómo rayos, ¿verdad? Usted decide definir que un año luz es tanto. ¿Cómo hacemos esas cosas, verdad? Entonces, y otra pregunta interesante es qué es un parsec, ¿verdad? Tal vez un año luz es algo relativamente más manejado, no porque la gente tal vez lo sepa, sino porque lo ha escuchado más. Es más usual escuchar la palabra año luz. ¿Okay? Interesantemente, pues, se relaciona más con una medida de tiempo que de distancia, pero bueno, es importante tener claro que los años luz miden distancia, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. ¿Por qué les pongo una imagen, verdad, de un murciélago, un delfín y un submarino? Y una imagen interesante, ¿verdad? De un pulgar tapando un automóvil. Entonces, les voy a decir, les voy a pedir por favor a todos que hagan este experimento ahora. Y es que pongan su pulgar y tapen cualquier cosa. Si tienen, no sé, cerca, no sé, puede ser una luz, una lámpara, lo que fuera. O si tienen, no sé, una imagen, un reloj, un póster, lo que sea. ¿Ok? Entonces, el experimento va a ser muy simple. Usted va a poner el pulgar y va a apuntar su pulgar hacia el objeto que va a querer tapar, ¿ok? ¿Y qué va a hacer? Lo siguiente, va a cerrar un ojo, ¿verdad? Y se va a dar cuenta que con uno de los ojos, muy probablemente el pulgar esté tapando el objeto que usted está deseando, pero cuando cierre ese ojo y abra el otro, se va a dar cuenta que el pulgar se va a ver movido o se va a ver desplazado, ¿ok? Y vamos a usar ese concepto para algo. Entonces, bueno, ojalá que hayan hecho el experimento, les voy a dar un chance ahí para que lo hagan y vamos a empezar a hablar de la primera tipo de, o el primer tipo de forma de medir distancias estelares, que va a ser el paralaje, ¿verdad? Algo interesante del paralaje, y siempre tengo este debate, ¿verdad? Cuando doy el curso de astronomía, es si se dice el paralaje o la paralaje, ¿verdad? Porque he visto que se dice de las dos formas, y depende de la literatura en lo que lo busco, lo ponen como él o como la. Entonces, bueno, el paralaje o la paralaje diurna, ¿verdad? Dice ahí, se va a utilizar generalmente para medir distancias a objetos que están dentro de nuestro sistema solar. Entonces, esta técnica nos va a servir para manejar distancias a objetos que están dentro de nuestro sistema solar. Entonces, por ejemplo, podríamos medir la distancia a Marte, a algún asteroide que esté cerca, a la Luna, a Neptuno, no sé, alguno de todos estos objetos dentro del sistema solar. Algo interesante es que la R que sale en esta fórmula de por aquí es el radio terrestre, ¿ok? Y el radio terrestre, no sé si ustedes lo saben, es más o menos 6.378 kilómetros, ¿ok? Ese es el radio de la Tierra. ¿Cómo funciona eso? Ya les voy a hacer un dibujo de cómo funciona básicamente, ¿ok? Pero primero definamos cada uno. Paralaje diurno, entonces, básicamente para objetos dentro de nuestro sistema solar. El paralaje anual, ¿verdad? Tiene la salvedad de que se va a usar para medir objetos dentro de nuestra galaxia, ¿ok? Entonces, estrellillas que estén ahí dentro de nuestra galaxia y tienen que estar relativamente cerca, no pueden estar tan, pero tan lejos, ¿verdad? Pero sí dentro de nuestra galaxia van a funcionar con el paralaje anual. Y vamos a utilizar como distancia la distancia entre la Tierra y el Sol. ¿Y cuánto era la distancia entre la Tierra y el Sol? Era la unidad astronómica. Por eso es que aquí hay un 1. Porque ustedes, si recuerdan, la unidad astronómica, habíamos definido que pues, una unidad astronómica es exactamente la distancia entre la Tierra y el Sol. Y por eso es que podemos jugar con eso hasta cierto punto. ¿Ok?
¿Qué significa ese triangulillo ahí? Bueno, ese triangulillo le vamos a llamar delta. Es una letra griega. Y lo que significa, lo vamos a llamar así para denotar la distancia. ¿Okay? Si usted quiere escoger la letra D, está bien, pero usualmente se usa ese delta. Y luego los otros dos, el seno de P y ese pi ahí con dos rayitas, ya vamos a ver qué significa numéricamente. Entonces, ¿cómo se explica el paralaje? Bueno, el paralaje diurnal, ¿verdad? Vamos a dibujar, supongamos que esta es la Tierra, ¿verdad? No sé, por aquí, ahí, no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, usted está observando un objeto que estaba por aquí. Que vamos a hacer el objeto de color morado. Y por aquí habían 1, 2, 3 estrellas. ¿Ok? Entonces, cuando usted ve el objeto desde esta posición, digamos que son las 6 de la mañana. Bueno, tal vez, sí, digamos que las 6. Entonces, ese objeto, usted lo va a ver de esta forma. ¿Verdad? ¿Por qué en el cielo se ven las cosas así? Porque usted en el cielo no puede ver profundidad. Usted cuando ve el cielo solo ve puntos. Usted no sabe si un punto está más profundo que el otro. Entonces, usted siempre lo único que ve es como una postal de todas las estrellas y todos los planetas y todas las cosas que están en el cielo. Usted no puede genuinamente decir que hay algo más cerca que otra cosa. Usted podría batear y dice, bueno, hey, esto está más brillante. Entonces, hey, si eso está más brillante, tal vez está más cerca, pero eso no es necesariamente cierto. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que vemos son algo llamado proyecciones. ¿Verdad? Y esa proyección, entonces, se va a ver de esa forma cuando yo lo vea a las 6 de la mañana. Cuando pasen 12 horas y sean las 6 de la tarde y yo vea el mismo objeto, ¿verdad? Entonces, vean lo que va a pasar. Yo voy a ver ese objeto más bien 6 p.m. Yo lo voy a ver de esta forma. Y si ustedes ven entonces, hay como un pequeño desfase, ¿verdad? Hay un movimiento del objeto desde la distancia que yo lo vi de un lado a como yo lo vi del otro. Si ustedes hicieron el ejemplo o el ejercicio que les dije que hicieran con el ojo, es exactamente lo mismo que pasa con su pulgar. Si usted puso el pulgar sobre un objeto cualquiera, entonces con un ojo el pulgar estaba exactamente sobre el objeto, pero con el otro ojo no. Y eso es lo que va a pasar. A esa distancia vamos a poder calcularla, ¿verdad? Vamos a poder decir, bueno, yo puedo calcular esa distancia. Y vean que la distancia desde la Tierra hasta ese objeto es exactamente la distancia que yo ando buscando. Y bueno, al angulillo que se forma aquí, a ese ángulo, le vamos a llamar el paralaje. Entonces nos va a servir para calcular distancia, porque con un ángulo y con una distancia, y si se forma un triángulo rectángulo, ups, borré la mitad del mapa del mundo, ¿verdad? Pero bueno, ahí, si usted tiene una distancia, un triángulo rectángulo y un ángulo, puede calcular los catetos y la hipotenusa y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál distancia tiene usted? Bueno, recuerde que usted sabe esto, por dicha. Usted sabe esta distancia de aquí. Esta distancia de aquí es el radio de la Tierra. Y por eso es que era tan importante y se los puse en amarillo, ¿verdad? Porque nosotros sí conocemos el radio de la Tierra, eso está medido. Entonces, si nosotros tenemos el radio de la Tierra y sabemos calcular ese angulillo que básicamente separa a los objetos, entonces yo voy a poder calcular la distancia del objeto. ¿Ok? Ese sería el paralaje diurno. ¿Cómo funciona el paralaje anual? Es exactamente lo mismo, pero voy a agregar otra página. Ah, bueno, puedo usar este corriente. Mira, esto nunca lo he hecho. Ok. ¿Cómo funciona el paralaje anual? Es lo mismo. Tal vez aquí le podemos poner diurno. Y aquí pongámosle anual. Okay. Entonces, el anual es lo mismo, solo que usando la órbita de toda la Tierra alrededor del Sol. Pues por ahí está el solcillo, ¿verdad? Ahí usted dibuja el sol como quiera, si quiere le pone, no sé, una carita feliz o lo que sea.
y entonces ahí lo tiene, ¿verdad? Bien bonito. Y por aquí pasa lo mismo. Usted está viendo un objeto que está ahí lejos. Y ese objeto detrás tiene otros objetos por ahí. Entonces, cuando usted observa el objeto en, no sé, junio, el objeto se proyecta igual que en el pasado, ¿verdad? X, X, X y el objeto morado por aquí. Pero cuando pasan 6 meses, junio y creo que es diciembre, o no sé, enero, lo que sean, los meses que sean. Entonces, usted lo proyecta al objeto y ¿qué es lo que ve? Ve X, X, el objeto y ve el espacio. Entonces, otra vez puede detectar esa distancia. Algo muy importante es que esa distancia, entre más lejos está el objeto, se va haciendo un angulito más y más y más pequeño, ¿ok? Más y más pequeño. Porque es como que usted vaya jalando el triángulo y el triángulo así, así hasta volverlo muy, 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 muy largo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál distancia conoce usted ahora? Usted siempre conoce esta distancia. ¿Cuánto era la distancia entre la Tierra y el Sol? Una unidad astronómica. ¿Y cuál distancia quiere usted? La distancia al objeto, ¿verdad? Entonces, con eso, usted podría calcular, ¿verdad? Usando lo mismo trigonometría, ¿verdad? Entonces, puede calcular básicamente la distancia a la cual se encuentra el objeto. ¿Por qué? Porque siempre se forma un triángulo rectángulo y con ese triángulo usted puede empezar a usar, ya hay algunas propiedades de ángulos que tienen que ver con matemática ahí, pero en general usted siempre puede calcular, digámoslo así, esa distancia. A veces, entre más lejos está el objeto, más se parece esta distancia de aquí a esta distancia de aquí, ¿verdad? Entonces, poco a poco, entre más jala usted el triángulo, más y más y más se van pareciendo esas dos distancias, ¿verdad? Entonces usted dice que la distancia desde el objeto hasta el Sol es la misma distancia que desde el objeto hasta la Tierra, porque la distancia entre la Tierra y el Sol es insignificante comparada con esa distancia, ¿verdad? Eso es como que usted diga, bueno, imagínense que usted ve, no sé, a un compañero suyo del colegio del otro lado, no sé, de la plaza, de donde están, no sé, mejengueando, lo que sea que están haciendo. Entonces, usted dice, bueno, la distancia desde mi pie derecho hasta mi compañero es diferente a la distancia de mi pie izquierdo hasta mi compañero. Pero realmente, como la distancia entre sus pies no es tan significativa como la distancia hasta su compañero, pues básicamente usted dice, hey, mi compañero está a la misma distancia de mis dos pies, ¿ok? Aun cuando tal vez haya una pequeña diferencia. Eso es lo que me quiero referir con este punto de que entre más lejos está el objeto y más lejos está, pues básicamente es la misma distancia si usted la mide desde la Tierra o desde el Sol. Muy bien, entonces eso sería el paralaje anual. Ahora sí, ¿qué es el parsec, verdad? El parsec es una unidad de distancia que corresponde exactamente al paralaje anual de un segundo de arco. ¿Qué es un segundo de arco, verdad? Bueno, si ustedes recuerdan, los ángulos se miden generalmente en grados. Entonces usted llega y dice, bueno, un ángulo de 90 grados, por ejemplo, es un ángulo recto, ¿verdad? Y un ángulo, no sé, mayor a 90 grados, mayor a 90 grados, bueno, así este es el angulillo, entonces es un ángulo obtuso, creo que se llama así, obtuso, o algo así, ya no me acuerdo, eso es de hace muchos años, pero bueno, en fin. Entonces, cuando usted agarra un grado y lo divide entre 60, está generando un minuto, ¿ok? Se le llama un minuto de arco, ¿ok? Y cuando usted agarra uno de esos minutos y lo vuelve a dividir entre 60, es decir, lo hace todavía más pequeño, genera un segundo de arco. Entonces, un minuto significa, más bien, perdón, disculpa, un grado son 60 minutos de arco y un minuto son 60 segundos de arco. Es decir, yo agarro un grado, lo divido entre 60 y luego un pedacito de esos lo vuelvo a dividir entre 60 y agarro uno de esos. Cuando la distancia que separa a las dos imágenes que yo tomé de la estrellilla que estoy buscando es exactamente ese tamañito, imagínense lo pequeño que es ese tamañito, eso es un parsec. A esa distancia está el objeto de nosotros. Porque recuerden
que entre más pequeño es el angulito que yo voy haciendo, más lejos está. ¿Y a cuánto está cuánto era un parsec? Un parsec eran, nos devolvemos para recordar, por si acaso lo habíamos olvidado, 3.26 años luz, ¿verdad? Es decir, 206.265 unidades astronómicas. Quiere decir que son 206.000 veces más grande la distancia que hay entre nosotros y el Sol. Así de lejos está un parsec. Y por ejemplo, la Vía Láctea tiene un tamaño, ¿verdad?, de diámetro de 30.000 parsecs. Entonces, ahí es donde yo les decía que hoy vamos a rompernos esas ataduras de pensar que 2 metros es alguien grande. ¿Ok? Eso sí, en escala del ser humano, pero en la escala del universo, 2 metros no importa, no es nada. ¿Ok? 70 metros, que es una ballena azul, tampoco es nada comparado con el universo. ¿Ok? Entonces vamos a ir expandiendo esa idea poco a poco. Muy bien. Tenemos que es un paralaje anual, tenemos que es un paralaje diurno. Muy bien. Les puse también la imagen, ¿verdad? Si ustedes se fijaron, de lo que sería cómo se mueven los murciélagos, ¿verdad? Los delfines. A eso se le llama ecolocalización, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? Ellos mandan una señal, un sonido, ese sonido viaja hasta cierto punto, choca con el objeto o con algún objeto, y eso genera un eco. Por eso se llama ecolocalización, porque usted básicamente localiza el eco y gracias a ese eco logra ubicar cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros en astronomía copiamos esa idea para ubicar objetos, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, dice ahí, basada en la colocalización usada por ciertos animales, ya sea para cazar o maniobrar en sus hábitats, la radiolocalización se tiende a usar para cuerpos en el sistema solar. ¿Por qué? Porque hay algo importante. Digamos, un delfín puede usar la ecolocalización, ¿verdad?, para encontrar o para ir a pescar, vamos a ir a buscar pececillos, pero no pueden estar demasiado lejos, ¿verdad? Porque entre más lejos está el objeto, pues más dura la señal en llegar y además se va volviendo más tenue la señal que genera. Entonces, la radiolocalización se vuelve útil para objetos relativamente cercanos, es decir, para el sistema solar, y se ha usado para algunas estrellas que están relativamente cerca, pero ya, digamos, para estrellas que estén a más de 15, 20 años luz, ya es demasiado. Entonces, ¿cómo funciona el método, verdad? Dice ahí, la velocidad de la luz, primero vamos a tener la importancia, ¿verdad? Y vamos a resaltar esto. La velocidad de la luz es una constante, ¿verdad?, y es alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Y entonces dice, por lo que para utilizar este método vamos a considerar tanto el tiempo que dura la señal en viajar desde la Tierra hasta el objeto que estoy viendo y lo que dura en volver. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que imagínense que yo tengo aquí a la Tierra, ¿verdad? Otra vez el mismo dibujo de la Tierra y por aquí, no sé, digamos que está Saturno, ¿ok? Ahí, digamos, ahí con sus anillillos y así. ¿Ok? Qué feo dibujo de Saturno. Vamos a hacerlo un poquito más bonito. Digamos que ahora parece un huevo, pero es lo mismo. ¿Ok? Entonces tengo la señal ahí, yo mando la señal y esa señal golpea a Saturno. ¿Ok? Esa señal va a generar un eco, es decir, va a devolverme una señal también lumínica, ¿verdad?, que va a llegar a la Tierra y yo la voy a detectar. ¿Ok? Entonces, si yo ya sé la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y yo sé exactamente cuánto dura la señal en ir hasta el objeto que estoy estudiando y en volver, yo puedo calcular la distancia, porque recuerden que si la velocidad es constante, pues la distancia es velocidad por tiempo, así de simple, ¿verdad? Y eso lo hacen todos los días los murciélagos, eso todos los días lo hacen los delfines, no para encontrar planetas, sino para comer. Es el mismo principio, ¿ok? Es la misma idea. Nosotros lo usamos para ubicar ciertos objetos
pero estamos basándonos en datos o en observaciones de animales en la naturaleza. ¿Qué dice la fórmula? Bueno, como ven, la fórmula dice que la distancia es la velocidad de la luz por el tiempo entre dos. ¿Por qué es entre dos? Porque hay que considerar que el objeto o la señal viaja desde la Tierra, choca con el objeto y luego vuelve a venir. Es decir, recorre 2 veces la distancia. Por eso hay que dividirlo entre dos. Es como que usted vaya, lo manden a la pulpería, ¿verdad? Y entonces usted va a la pulpe y luego vuelve. Usted recorre 2 veces la distancia que hay entre su casa y la pulpería, ¿ok? Por eso es ese entre dos, ¿ok? Es importante ese detalle. Muy bien. Radiolocalización. Finalmente, para terminar y dejarlos ya en paz, pues viene el módulo de distancia, ¿verdad? Para hablar del módulo de distancia, primero hay que tener claro un concepto que yo les toqué en un momento, y es esa idea de que usted, cuando ve un objeto brillar en el cielo, usted puede decir, bueno, ese objeto que brilla tal vez está más cerca, ¿ok? Vamos a ver que eso no es necesariamente cierto, pero sí tiene tanto resplandece o ilumina el objeto que estamos viendo. Entonces dice ahí, el brillo de los astros es una de las principales diferencias entre ellos, ¿verdad? Eso es algo, digámoslo así, sabido, clásico. No todas las estrellas brillan igual, unas estrellas brillan más que otras, ¿ok? Entonces, a ojo que le llaman desnudo, ¿verdad? A ojo simple, ¿verdad? Variable, ¿verdad? Y el primero que define esto es Hiparco, ¿verdad? Hiparco era un científico de la antigüedad, ¿verdad? Y esto se mantuvo, imagínense, durante 18 siglos. Esos son más o menos 1800 años, ¿verdad? Así de tiempo tuvo esta escala. Y la escala original de Hiparco iba del 1 al 6. Hiparco tuvo la no tan brillante idea de ponerle a lo que brillaba mucho el número 1 y a lo que brilla poco el número 6. Eso es algo anormal para nosotros. Generalmente, entre más grande es algo, más número le ponemos, ¿verdad? Hiparco lo hizo al revés, ¿verdad? Entonces, lo muy brillante tenía numeritos bajos, es decir, 1, y lo poco brillante, lo que casi no se veía en el cielo, tenía números altos, como el 6. Entonces, por ejemplo, el Sol, que es claramente el objeto más brillante del cielo, tiene una magnitud aparente de menos 26.4. Es decir, es tan brillante que ni siquiera entra en la escala de Hiparco. Así de gigante y de absurdamente brillante es. Si ustedes se dedican a hacer astronomía, cuando salgan del cole, se van a dar cuenta que uno de los primeros, una de los problemas más grandes cuando uno quiere hacer observación de noche es la luna. ¿Okay? Entonces, la luna llena puede llegar a estorbar, a brillar tanto en la noche, que puede llegar a tener una magnitud aparente de menos 12.6. Eso es un montón, ¿verdad? Es casi la mitad de la del Sol. Entonces, así de estorbo puede llegar a ser. Venus, un planetita ahí cercano a nosotros, puede llegar a tener menos 4.4. Sirio, la estrella más brillante del firmamento, ya habíamos hablado de ella, menos 1.46. Vega y luego Andrómeda. Recuerden, Andrómeda es aquella galaxia que se está acercando a nosotros, con la cual vamos a chocar eventualmente, 4.33. Muy bien, entonces la magnitud aparente es lo que usted cuando vuelve a ver el cielo, pues más o menos ese es el estimado, ¿verdad? Son valores ya dados, ¿verdad? No es como que usted ve el cielo y dice, ese es un 5, no, o sea, ya hay valores estimados que se han hecho con el tiempo, ¿verdad? Pero no hay una medición de por medio, digamos así. La magnitud absoluta tiene un criterio más interesante, ¿ok? El criterio es el siguiente, es el brillo que realmente va a tener un cuerpo medido si yo pusiera todos los cuerpos a la misma distancia. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Imagínese que usted tiene una candela, ¿verdad? Si usted tiene una candela y se la pone al puro frente del ojo y la enciende, pues usted primero puede ser que se queme, ojalá que no se queme, pero además su ojo se va a encandilar porque el brillo de la candela va a ser muy fuerte tan cerca de su ojo. Entre más aleja usted la candela de su ojo, menos brillo va a haber. Si usted agarra y hace lo mismo con un bombillo, pues va a haber el mismo efecto. ¿Qué pasa cuando usted pone el bombillo a la par de la candela? ¿Verdad? Y los pone todos a la misma distancia.
Eso es lo que vamos a hacer con la magnitud absoluta. Vamos a suponer que todos los objetos están a la misma distancia. Y entonces, los que brillan más es porque genuinamente tienen más brillo, y los que brillan menos, los que tienen menor magnitud absoluta, pues son, ¿verdad? Los que pues, naturalmente brillan menos. Entonces, ¿cuál es la distancia definida? La distancia definida va a ser los 10 parsecs. ¿Ok? Nosotros vamos a suponer que todo está a 10 parsecs. Por eso es que empecé hablando de distancias, porque si yo les explicaba que era un módulo de distancia y les hablaba de parsecs, ustedes no sabían qué iban a hacer. Pero ya saben que es un parsec. Es una unidad de distancia que está definido a partir del paralaje anual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo agarro al Sol y lo muevo a 10 parsecs desde la Tierra, me da una magnitud absoluta de 4.81. Es decir, se vuelve muy, muy pequeño, ¿verdad? Porque recuerden que entre más grande es el valor de la magnitud, más o menos, más bien, menos brillante es el objeto o más tenue es. Entre más pequeñito da el valor de la magnitud, más brillante es. Entonces aquí hay una tabla, por ejemplo, en la que vean cómo el Sol pasa de una magnitud visual o aparente de menos 26, que es la que nosotros vemos porque el Sol está a la pura par de nosotros, a una magnitud absoluta de 4.8. Pero vean qué interesante, por ejemplo, esta estrella, vamos a ver una que tenga un cambio fuerte. Por ejemplo, Deneb. Vean Deneb. Deneb es una estrella que la magnitud aparente es 1.25, es decir, se ve en el cielo y tal vez destaca. Pero si yo la pongo en magnitud absoluta, es decir, la pongo a 10 parsecs, se vuelve una magnitud de menos 6.93, es decir, brilla un montón. Recuerden que los valores más negativos y más pequeños son valores más importantes. Y así, con esa tabla, que bueno, ahí se las puedo dejar, no hay ningún problema, ustedes pueden analizar y comparar, ¿verdad? Los brillos tanto aparentes, que es como usted lo ve con el ojo, digámoslo así, desnudo, y la magnitud absoluta, que es realmente considerando esa distancia, ¿verdad?, que hay entre el objeto y nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo entiendo esto? Bueno, a partir de la ecuación que les estoy planteando aquí, con eso termino la charla. ¿Qué es ese módulo de distancia? El módulo de distancia es esta letra de aquí, es una letra griega, que le vamos a llamar mu, y esa distancia, bueno, mu, y esa distancia, ese mu es básicamente la resta entre la magnitud aparente menos la magnitud absoluta. Y cuando usted calcula eso, lo puede transformar de manera logarítmica, ¿verdad? Gracias a la distancia del objeto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo sé los brillos de las estrellas o de los objetos que estoy estudiando, utilizando esta ecuación del módulo de distancia, yo puedo calcular la distancia al objeto. Yo puedo relacionar cuánto brilla un objeto con qué tan lejos está de mí, gracias a esta ecuación que ustedes tienen acá. ¿Ok? Y bueno, con eso finalizo. No sé si hay dudas, si hay comentarios. Ok, bueno, le agradecemos de nuevo al profesor Fabián. Si alguno tiene alguna consultita, puede levantar ahí la mano, y con mucho gusto, entonces le atenderán las dudas. Por ahí María Celeste tiene una consultita. Así como una definición como rápida, pues de una manera como concreta para apuntarla sobre parsec. No sé si me la Ok. podría. Para Porque devolverla creo que antes le he puesto. Ajá. aquí, la definición propiamente. Ujú. Ok, perfecto. La definición, recuerden, nada más es el paralaje anual de un segundo de arco, donde ese segundo está definido como dividir un grado entre 60 y luego agarrar uno de sus pedacitos y volverlo a dividir entre 60. Eso sería un segundo de arco. Ok, muchas gracias. Con gusto, claro. Perfecto, ¿alguna otra consultita?
todo muy claro. Por ahí Axel tiene una pregunta. En las últimas ecuaciones, fórmulas, em, ¿para qué serviría la última, la de abajito? ¿Serviría para lo mismo que la primera? Muy bien, buena pregunta. Estas dos se relacionan, digamos, porque, por ejemplo, hay dos opciones, ¿verdad? Usted siempre va a tener dos variables. Usted siempre va a tener, ya sea, o la magnitud. Ups, esto no era lo que iba a hacer. Iba a resaltar. Usted va a tener la magnitud absoluta y la aparente, y con eso puede calcular la distancia utilizando la ecuación de abajo. O al revés, puede ser que usted tenga más bien, por ejemplo, la magnitud aparente de un objeto, ¿verdad? Y usted quiere la magnitud absoluta. Entonces, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar la magnitud, de nuevo, la aparente, y va a necesitar la distancia. Porque con la distancia va a poder calcular el módulo de la distancia, que es este valor que tenemos acá. Y ya sabiendo estos dos valores, pues usted puede calcular la magnitud absoluta y saber realmente cuánto es el brillo del objeto. ¿Ok? Siempre es un juego de tres variables, básicamente. Gracias. Con gusto, claro. Perfecto. Santiago, por ahí tiene una preguntita. En Dígame, realidad claro. tengo dos consultas. Bueno, primero agradecerle por la charla, que estuvo muy interesante y muy clara, muy dinámica. Primero, para objetos fuera de la Vía Láctea, ¿cuál fórmula o cuál paralaje se utilizaría? ¿Sería igual con el Sol o sería ya utilizando la galaxia? Muy buena pregunta, exactamente, Santiago. O sea, lo pensó usted muy bien. Hay un paralaje galáctico, efectivamente, y se utiliza la distancia o el radio, digamos, del radio galáctico. O sea, el radio desde el centro de nuestra galaxia hasta, ¿cómo se llama? Hasta el límite, digamos, hasta, si esta es la galaxia, Sí, por sí. ejemplo. Lo que pasa es que bueno, ahí estamos adentrándonos en temas ya importantes, ¿verdad? Sí existe el paralaje galáctico y es una opción. Lo que pasa es que cuando usted ya se pasa a escalas fuera de la galaxia y empieza a hablar de distancias extragalácticas, hay que considerar algo importante en la distancia de los objetos, y es que hay una expansión del universo, ¿verdad? Asociada. Entonces, Ujú. de ahí, el problema ya ahí es una cosa más de cosmología y un problema más complicado, ¿verdad? No es algo tan simple, pero de manera, digamos, somera, podríamos decir que sí, efectivamente existe un paralaje galáctico y usted podría definir a partir de ese paralaje galáctico la distancia de un objeto fuera. ¿Okay? Sí, sin tomar en cuenta esa expansión. Exacto, Y sí, ahí. otra, y otra consulta, ¿qué ocurre con los lentes gravitacionales a la hora de hacer esos cálculos, quitando ya, digamos, la expansión del universo? Los Porque el objeto lentes, se va a ver mucho más brillante y mucho más cerca claro. de lo que realmente está. Claro, y es usted ha tocado otro tema importante. De hecho, los lentes son una de las formas de medir para quitarnos ese problema. O sea, los lentes de hecho los usamos para medir distancias, basados en ese, digamos, sabiendo la gravedad del lente, digamos, usted puede hacer una corrección que le permite entender a usted, basado, digámoslo así, de una manera simple, eh, cuál es el efecto lente comparándolo con la distancia del objeto, digámoslo así. ¿Okay? Y eso Ujú. también le va a afectar claramente su brillo y así. Porque aquí, digamos, yo le estoy contando la historia, digámoslo así, a medias. Hay diferentes formas de medir las distancias. Está la distancia por luminosidad, está la distancia por brillo, hay diferentes tipos de distancias. Y esas distancias dependen de cómo usted mida el objeto que está midiendo. Eso no es lo mismo que agarrar una regla y decir, no sé, mi celular mide 10 centímetros, no sé, o lo que sea, ¿verdad? Ahí depende de la regla que usted escoja, la distancia va a cambiar. Y eso ya tiene que ver exactamente con esta parte cosmológica que no adentré en esta conversación o en esta charla que hablamos. Ujú, sí, muchas gracias. Con gusto, claro. No sé si habrá alguna otra consultita por ahí. Si no hubiera más consultas, entonces podemos quedar por acá el día de hoy.
el compañero Carlos Gutiérrez me comentó que posiblemente iba a estar compartiendo los videos el día de hoy, ¿verdad? Si no los podía subir todos, porque yo todavía tengo que pasarle lo estaría haciendo entonces a más tardar el día de mañana. Se les agradece mucho la participación. El profesor Fabián, le agradecemos muchísimo por esta charla de cierre. Y pues bueno, ¿verdad? Nos estamos ahí hablando. Y entonces eso sería todo por el día de hoy. Entonces nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias por invitarme no, Mucho muchas gusto. gracias por la vida. Excelente. Se Muchas cuidan. gracias. Hasta luego. Ok, Bueno, hasta luego. Nos con vemos. gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, con gusto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.